El día que se llevaron a mi hijo esposado, sentí alivio. No miedo, no tristeza. Ese día sentí alivio. Esto es encuentros casuales. Y esta historia no viene a limpiar a nadie. Viene a dejar una mancha donde de verdad corresponde. Mi hijo se llama Daniel. Tiene 23 años. Y era el primero de mi matrimonio. No era un muchacho fácil. Eso también hay que decirlo. Había dejado los estudios, entraba y salía de trabajos como quien cambia de camisa. Debía dinero, se juntaba con gente que a mí no me gustaba. Y cada conversación con él terminaba en una discusión. Yo lo quería, claro que lo quería, pero también me cansaba. Y eso es una vergüenza que uno no dice en voz alta porque suena horrible. Pero en mi casa, muchas noches yo llegaba del trabajo y lo único que quería era no encontrar problema en la sala. Después apareció Laura. Laura era otra cosa, ordenada, tranquila, una persona correcta. De esas mujeres que hablan bajito y parecen tener todo bajo control. Con ella sentí que todavía podía armar una familia decente, una mesa limpia, una cama en paz, una casa sin grito. Daniel nunca se tragó ese cuento. Decía que ella fingía conmigo, que cuando yo salía le revisaba las cosas, que le decía mantenido, que le dejaba frases clavadas como aguja y después sonreía cuando yo entraba. Yo siempre le respondía lo mismo y cada vez que se lo decía, él me miraba con una rabia rara. No la rabia de un muchacho rebelde, era otra, como si estuviera tratando de avisarme algo que yo le cerrara la puerta en la cara. La noche que todo se rompió, yo estaba trabajando. Laura me llamó llorando, me dijo que Daniel había entrado borracho, que le exigió dinero, que le empujó y que se llevó los ahorros que guardábamos para pagar una deuda. Cuando llegué, encontré el cajón abierto, ropa tirada, un vaso roto en el piso y a Laura con el labio partido. No hizo teatro, no gritó, no exageró, solo me abrazó temblando y eso la hizo más creíble. Daniel apareció al día siguiente. Venía alterado, con los ojos rojos, diciendo que todo era mentira, que Laura lo había llamado para pedirle ayuda, que ella estaba desesperada porque alguien la estaba amenazando por teléfono, que discutieron, que ella se cayó cuando intentaba quitarle el celular. Yo no le creí. No porque las pruebas fueran perfectas, no porque la historia de Laura no tuviera huecos. No le creí porque era más fácil no creerle. Daniel ya venía con antecedentes pequeños, peleas, deudas, malas juntas. Laura tenía sangre en la boca y una denuncia lista. Y yo escogí la versión que me dejaba dormir al lado de mi esposa sin pensar que estaba compartiendo la cama con una desconocida. En el juicio, Daniel me miró desde el otro lado de la sala. Estaba flaco, pálido, como si no entendiera que todavía ese problema iba a ser más en serio. Me dijo: papá, mírame y dime de verdad, ¿crees que hice eso? Yo lo miré poco, muy poco. Le dieron 4 años de prisión. Los primeros meses me escribió cartas desde la cárcel. En la primera decía que Laura me estaba robando. En la segunda, que había otro hombre. En la tercera me mandó a revisar las cuentas, los préstamos y los movimientos raros. Yo rompí 2 sin terminarlas. La tercera la guardé en un cajón. Laura me vio hacerlo y me dijo: no dejes que te manipule. Y yo asentí. Así de simple, así de bajo. La vida siguió. Y esa frase me da asco. Pero es verdad. Yo seguí trabajando. Laura seguía preparando café en la mañana. En la noche veía televisor conmigo como si nada. Y a veces se quedaba mirando el celular demasiado tiempo. Pero yo decía que eran cosas mías. A veces pensaba en Daniel, comiendo en una bandeja de plástico, durmiendo con un ojo abierto, rodeado de hombres que no conocía.
Entonces apagaba esa imagen rápido de mi mente. Me repetía que él se lo había buscado una y otra vez. Un año después, Laura quedó embarazada. Cuando nació mi hija, terminé de enterrar a Daniel. Me convencí de que debía proteger a la familia que todavía tenía. Y para eso tuve que abandonar, sin decirlo así, a la familia que ya había destruido. Daniel salió antes por buena conducta. No fue a verme. Me enteré por un conocido del barrio. Fingí que no me dolió, porque para entonces ya yo era experto en fingir. Hay mentiras que no se sostienen porque sean buenas. Se sostiene porque le conviene a alguien. Y cuando ese alguien eres tú, cuesta mucho llamarlo pecado. La verdad apareció una madrugada. Laura dejó su celular cargando en la cocina. Yo bajé por agua. La casa estaba oscura. Mi hija dormía. Y de pronto la pantalla se encendió con un mensaje. Decía: si tu marido revisa lo de Daniel, estamos muertos. No sé qué me pasó en el cuerpo, no fue curiosidad, fue como si algo viejo, algo que llevaba años golpeando desde adentro, por fin encontrara una salida. Cuando abrí el celular, había mensajes de años, fotos de comprobantes, transferencias, audio, un nombre que se repetía una y otra vez, un hombre al que Laura le mandaba dinero desde antes de la denuncia. Dinero mío, dinero que yo creía guardado. Seguí bajando la conversación con el dedo frío, torpe. Encontré fotos de joyas, las joyas de mi madre. Laura la había vendido para pagarle deuda a ese tipo. Y luego encontré el audio. Era la noche del supuesto robo. Primero se escuchaba la voz de Daniel, nerviosa y furiosa. Dile la verdad a mi papá o se la digo yo. Después la voz de Laura, no llorando, no temblando, seca. Me dijo: a ti nadie te va a creer. Me senté en el piso de la cocina. No lloré, no grité. Me quedé mirando ese teléfono como un animal herido que no sabe de dónde vino el golpe. Laura apareció en la puerta. Me vio con el celular en la mano y lo entendió todo. No corrí, no negué, no pregunté qué había visto. Solo dijo: yo no pensé que llegarías tan lejos. Esa frase me rompió más que todo lo demás. Porque no dijo no lo hice, no dijo perdóname. Dijo que no pensó que llegaría tan lejos. Como si la cárcel de mi hijo hubiera sido un accidente de cálculo. Como si 3 años de su vida fuera una consecuencia incómoda. En cambio, Daniel no había robado. No la había atacado. Daniel había descubierto que Laura estaba metida con otro hombre. Que estaba usando mi nombre para pedir préstamos. Que había vendido cosas de mi madre y que los ahorros nunca habían sido robados. Se habían ido por el desagüe de una mentira sucia. Y cuando él la enfrentó, Laura entendió algo antes que yo. Entendió que si había que escoger entre su palabra y la de Daniel, yo la iba a escoger a ella, y lo hizo. La denuncié esa misma semana. Entregué el celular, los audios, los recibos, todo. También entregué la carta que había guardado en el cajón y nunca tuve valor de leerla completa. En esa carta Daniel había escrito: no me duele la cárcel, me duele que mi papá me haya mirado como si ya no fuera suyo. Laura terminó presa. El caso de Daniel fue anulado. En los papeles mi hijo quedó limpio, pero en la vida no. En la vida no se borró así. Fui a buscarlo al taller donde trabajaba. Lo vi salir con las manos manchadas de grasa. Estaba más flaco, más serio, más viejo de lo que tenía derecho a estar. Le dije todo, lo que encontré, lo que hice, lo que no hice. Le pedí perdón con la voz rota, pero cuidándome no hacerme la víctima, porque ya bastante le había robado. Daniel me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, respiró hondo, miró hacia la calle y después dijo: yo era inocente. Se quedó callado un segundo.
pero tú necesitabas que fuera culpable. No supe qué responder, porque era verdad. Ahora lo veo algunas veces, no muchas. Tomamos café, hablamos del clima, del trabajo, de mi hija. Él no me llama papá, me llama por mi nombre. Y cada vez que lo hace, algo se me parte por dentro. Pero no tengo derecho a quejarme. Mi hija pregunta por su madre. Yo todavía no encuentro la forma limpia de explicarle que su mamá estaba presa por haber destruido a su hermano y que su papá la ayudó, no con las manos, pero sí con el silencio. La última vez que Daniel y yo nos vimos, él quiso pagar su café. Yo le dije que no, que invitaba yo. Me miró con una calma que dolía y dijo: papá, tú no puedes pagarlo. Tenía razón. Hay deudas que no se pagan con dinero. Se pagan cada vez que alguien inconsciente te mira y ya no esperas nada de ti. Si esta historia te dejó algo atravesado, quédate en Encuentros Casuales.